Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 17 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 30 al capítulo 23, versículo 11, con el título La convicción y la sabiduría del apóstol Pablo ante el concilio. Vamos a ver la palabra empezando del versículo 30 del capítulo 22. Dice la palabra de Dios así. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí está hablando del tribuno que quería saber por qué estaban acusando a Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vemos aquí la convicción del apóstol Pablo para hacer lo correcto. Él es un hombre firme, un hombre de integridad, un hombre que siempre va a hacer lo correcto y decir la verdad, pase lo que pase. Él no teme a nadie. Él no se acobarda porque esté delante de más personas, porque esté delante de muchos líderes religiosos. Él predica la palabra de Dios fielmente y él dice que él tiene una conciencia limpia ante Dios. Vemos aquí en el versículo 2 que el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y parece que el sumo sacerdote estaba muy molesto de que un hombre traicionero, un hombre supuestamente judío traicionero, pueda decir delante de tantos líderes religiosos que él ha vivido una vida recta, justa, que él ha vivido con una conciencia limpia ante Dios. Entonces lo manda a golpear. Pero vemos, hermanos, que eso no es correcto. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y aquí la frase que usa el apóstol Pablo, pared blanqueada, la toma prestada de las palabras de Jesús cuando Jesús criticó a los fariseos por ser sepulcros blanqueados, que por fuera se presentaban como personas muy rectas y justas y buenas, pero por dentro estaban podridos. Y aquí dice el apóstol Pablo: tú, sumo sacerdote. Ahora, veremos luego que él no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Pero aquí él dice: tú eres un hipócrita. Tú que supuestamente debes de juzgar a las personas conforme a la ley de la palabra de Dios y tú estás quebrantando la ley. O sea, tú dices que todos los demás deben de sujetarse a la palabra de Dios, pero tú siendo el líder, el sumo sacerdote, ni tú te sometes a la palabra. Tú te crees una persona especial, que tú puedes recibir un trato preferencial y que tú no estás bajo la ley, pero estás sobre la ley y puedes tú hacer lo que te da la gana. ¡Qué injusticia! ¡Qué hipócrita! Le habla con palabras fuertes, pero lo hace sin saber que él era el sumo sacerdote. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Algunas personas que dicen que el apóstol Pablo sí sabía que él era el sumo sacerdote, pero que él aquí estaba hablando sarcásticamente. Oh, yo no sabía que era el sumo sacerdote, sabiendo que él sí era. Pero si es así, hermanos, no tiene sentido lo que él dice después, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Lo más probable, hermanos, es que el apóstol Pablo estaba lejos de Jerusalén por un tiempo y puede ser que había cambiado al sumo sacerdote. Así que es muy posible que él verdaderamente no sepa que Ananías era el sumo sacerdote. Y aquí es una persona respetuosa, el apóstol Pablo. Dice aquí: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y hasta el día de hoy que vemos al apóstol Pablo, nunca haría ninguna cosa ilegal o que le falta el respeto a una persona que Dios ha puesto en autoridad.
El apóstol Pablo es firme y dice la verdad sin temor de ofender a las personas, pero tampoco viola la ley, hace lo incorrecto. Aquí vemos la convicción y la firmeza del apóstol Pablo, a pesar de la presión de parte de los líderes judíos. Sigue la palabra. Y aquí vemos la sabiduría del apóstol Pablo, que aquí con sus palabras logra causar un poco de confusión y división entre los judíos para ganarse un poco de tiempo y para protegerse a él mismo. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces el apóstol Pablo ve la oportunidad de causar disensión entre dos facciones. Estaban los fariseos que se apegaban a la ley y pues los fariseos tenían cosas positivas y negativas. Las cosas negativas de los fariseos es que eran muy legalistas, se apegaban a la ley, obedecían la ley al pie de la letra, pero sin tener un deseo de amar y agradar a Dios. Se enfocaban más en la ley que en Dios. Así que eran muy legalistas. Y aquí dice que Pablo era fariseo. Dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y los fariseos, porque tomaban la palabra de Dios muy en serio, creían en la resurrección de los muertos. Ahora estaban los saduceos, que podemos decir eran judíos por tradición y no tanto por convicción. No practicaban la fe. Eran personas que tenían mucho dinero y mucho poder y también mucha educación. Entonces, teniendo esa educación secular, ellos pues eliminaban algunas cosas de la palabra de Dios que ellos luego no entendían, quizás científicamente. Y entre ellos estaba la resurrección. Entonces los saduceos decían, nosotros somos demasiado inteligentes para creer verdaderamente en la resurrección. O sea, esos son mitos judíos. La resurrección no existe. Entonces el apóstol Pablo dice, pues yo soy fariseo y yo creo en la resurrección y por eso, porque yo creo en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, me están juzgando. Y cuando habla de la resurrección, entonces vemos cómo los fariseos y los saduceos empiezan a pelearse entre ellos, no tanto porque quieren defender al apóstol Pablo, sino porque ellos quieren tener razón. Y Pablo sabe eso y usa eso para protegerse por un tiempo. Dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, los saduceos no creen en las cosas sobrenaturales que quizá no puedan explicar con la ciencia, y los fariseos sí afirman en la existencia de estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y aquí vemos que los fariseos quieren defender al apóstol Pablo, como les dije, no por hacer lo correcto, no por defender a un hombre justo e inocente, sino porque ellos quieren tener la razón ante los saduceos. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, y lo has hecho fielmente, has dicho la verdad sin temor de que las personas te ataquen o te persigan, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le está diciendo, Cristo le está diciendo al apóstol Pablo, bien hecho, buen siervo y fiel. Te seguiré sosteniendo en mi mano hasta que llegues a Roma y quiero que tú hagas lo mismo, que seas fiel a mi mensaje, al glorioso evangelio. Entonces en el pasaje de hoy vemos primeramente la convicción y la firmeza del apóstol Pablo para hacer lo correcto ante una gran multitud y vemos la sabiduría que él también usa. Él no usa medios ilícitos para tratar de salirse, sino que él usa medios lícitos, correctos y buenos para mostrar
que hasta los mismos judíos que lo quieren prender y lo quieren matar, no están de acuerdo entre ellos, no tienen ningún fundamento en sus acusaciones contra él. Para empezar, el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Dios, danos esa convicción y firmeza y también esa sabiduría del apóstol Pablo para hacer lo correcto, para predicar el evangelio sin temor, para proclamar la palabra de Dios sin titubear. Ayúdenos a seguir este ejemplo del apóstol Pablo, un hombre de convicción y firmeza, un hombre de sabiduría, que hace todo lo que él hace para agradarte a ti, para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.